Vamos a continuar con las fuerzas impulsoras y en este caso vamos a desarrollar principalmente la ósmosis. ¿Y cómo definimos este concepto de la ósmosis? La ósmosis se refiere al pasaje de agua de una solución a otra separada por una membrana semipermeable, con el objetivo de diluir o generar un equilibrio entre las concentraciones de la osmolaridad de un lado al otro de la membrana. Cuando vimos el concepto de la difusión, vimos que íbamos de un compartimento de mayor concentración de soluto a un compartimento de menor concentración de soluto. Acá el fundamento es similar, pero en este caso, como tengo una membrana semipermeable, esa membrana es impermeable al soluto. Por lo tanto, no voy a dejar que pasen solutos. Lo único que se va a poder movilizar es el agua. Por lo tanto, en la ósmosis yo tengo un movimiento de agua a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener dos soluciones separadas por esta membrana semipermeable con una diferencia de osmolaridad entre ellas. ¿Y qué va a hacer el agua? Se va a movilizar para generar un equilibrio entre esas osmolaridades. Por lo tanto, fíjense que quiero igualar la concentración osmolar de un lado al otro, pero no lo hago moviendo el soluto del de mayor concentración al de menor concentración como hacía en la difusión, sino que lo que voy a hacer es mover el agua. Entonces, si en este caso tengo más concentración de soluto de un lado y menos que del otro, el agua ¿qué va a hacer? El agua se va a mover del lugar que está menos concentrado el soluto al lugar donde está más concentrado el soluto. ¿Para qué? Para diluirlo y de esa manera igualar esas concentraciones. ¿Y cómo definimos la osmolaridad? La osmolaridad se define como los osmoles que tengo por litro de solución. Que los osmoles serían las partículas osmóticamente activas que tengo en mi cuerpo o que arrastran agua. Como ejemplos principales el sodio o la glucosa. La osmolaridad o la fórmula de osmolaridad hace referencia a la molaridad por el número de partículas en la cual se puede disociar. Y la molaridad hace referencia a el número de moles disueltos en un litro de solución. Que un mol es lo que pesan en gramos 6.02 por 10 a la 23 moléculas, lo que sería el número de Avogadro. O un mol es igual al peso molecular de la sustancia. ¿Y por qué este dato interesante del número de partículas en que disocia? Porque este número de partículas en que se disocia va a generar mucha más fuerza osmótica, ya que no es una sola partícula, sino que ahora son dos. Por ejemplo, un mol de glucosa, la glucosa tiene como peso molecular 180 gramos. Entonces, 180 gramos de glucosa por kilo de agua es igual a un osmol por kilogramo o un osmol por litro. Entonces, un mol de glucosa es igual a un osmol. ¿Por qué un mol de glucosa es igual a un osmol? Porque la glucosa no tiene o no se disocia. Por lo tanto, me da que la molaridad de la glucosa es igual a la osmolaridad. No así con otro ejemplo como sería una solución 1 molar de cloruro de sodio. Una solución 1 molar de cloruro de sodio, molaridad 1, si es cloruro de sodio, tengo que se me disocian dos partículas, en sodio y en cloro. Por lo tanto, ahora tengo un 2 en esta variable. ¿Y cómo va a ser la osmolaridad? Va a ser el doble. Fíjense entonces que la sustancia puede tener más o menos osmolaridad por el concepto de las partículas en las cuales se está disociando. Dato muy interesante. Vamos a verlo un poco más visual. En este caso yo tengo dos soluciones separadas por una membrana semipermeable.
en donde una solución tiene una concentración más baja y otra tiene una concentración más alta. O sea que tengo una osmolaridad baja y una osmolaridad alta. ¿Y qué va a pasar? Por ósmosis, el agua se va a mover ¿para qué? Para tender a igualar esa osmolaridad de un lado al otro de la membrana. Lo que va a pasar es que el agua del compartimento que tiene menos osmolaridad o menos concentración va a pasar hacia el compartimento de mayor concentración. ¿Para qué? Para diluir. Si yo ahora tengo la misma concentración de sustancia, pero más cantidad de agua, está diluida. Por lo tanto, la concentración osmolar de esta solución y de esta solución ahora son las mismas. En otro tipo de gráficos, si yo tengo más concentración de un lado que del otro, el agua se mueve hacia el lugar donde hay más concentración para generar esa dilución. Y ahí se me forma el concepto de la presión oncótica, que es esto que está acá, porque antes estaban igualados los líquidos, ¿ok? Y yo lo que hice fue mover el líquido de un compartimento a otro y se me generó una presión determinada, que es lo llamada la presión oncótica, que es la presión que se debe ejercer para evitar el aumento de volumen. Si yo hago esta presión que está acá, ¿qué va a pasar? El agua no va a pasar de un compartimento al otro y no se produciría el efecto de ósmosis. Y la fórmula para calcular esto hace referencia a R, que es una constante de los gases, temperatura y la osmolaridad. Fíjense que el concepto principal para la fórmula de la ósmosis depende de la osmolaridad. ¿Y por qué es tan importante el concepto de la osmolaridad en medicina? Porque yo necesito que los compartimentos de mi cuerpo se encuentren siempre en la misma osmolaridad. De no producirse así, se me generaría un movimiento de agua para tratar de compensar. Pero yo no quiero, por ejemplo, que se me mueva agua de un lugar al otro de mi cuerpo. De ahí que hay un montón de mecanismos neuronales y hormonales para mantener la osmolaridad. En situaciones que yo tenga un aumento de la osmolaridad, se me generaría ¿qué? El arrastre de agua para generar la dilución. Por ejemplo, cuestiones clínicas o patológicas. Si una persona tiene mucha glucosa en la orina, la glucosa es osmóticamente activa y va a arrastrar agua, lo que va a producir que la persona pierda agua o orine mucho. Si yo tengo una persona que tiene mucha cantidad de glucosa en el tubo digestivo o que no está absorbiendo correctamente sus nutrientes en el tubo digestivo, eso va a hacer que tenga un aumento de la osmolaridad del contenido del tubo digestivo y que arrastre agua y de esa manera, por ejemplo, se me genera una diarrea. Con eso cerramos el concepto de la ósmosis, haciendo hincapié en la importancia de mi cuerpo de mantener la osmolaridad constante o en equilibrio para evitar movimientos de agua de un lado al otro del cuerpo. Muchas gracias.